y los niños también van a ver visión y todo eso. Hermano, yo tuve 2 sueños en estos días. Uno de ellos, cuando yo voy a predicar, hermano, ustedes vieran qué conflicto es, créanmelo, en el nombre de Cristo Jesús se los digo. Comienza, hermano, una angustia que voy a hablar, que voy a decir, Señor, ayúdame, derrama tu Santo Espíritu para que yo dé lo que tú quieres que tu iglesia tenga. Y hermano, yo soñé con una página en blanco y digo al Señor, escribe. Y escribí. Y yo les voy a decir lo que el Señor quiere decirlo. La otra cosa, hermano, yo tuve un sueño con Rosy. Ahí está Rosy. ¿Dónde está Rosy? Yo tuve un sueño y cuando yo vine hoy en la mañana, yo le dije a Patricia, Patricia, ¿dónde está Rosy? Porque miré a Patricia venir temprano. Y me dice, por allí viene. Y le digo, fíjese que soñé, no voy a decir esto porque tal vez a ella no le va a gustar. Ella es bien privada en sus cosas. Pero yo soñé con algo que realmente ya está pasando. Pero hermano, no solo eso. Después que platico con su hermana allí, le digo, fíjate que soñé con Rosy, que yo compré un regalo para ella, pero yo no sabía cuál era el regalo. Y era un edredón suavecito. Y ella lo estaba tocando y estaba Marlene y Patricia. Y me dijeron, esto les gusta a Rosy. Y me dice Marlene, ni me lo diga porque mi carne se está poniendo fea, porque nosotros estábamos haciendo eso ayer en la tarde. Hermano, y yo no sé qué el Señor me está diciendo, pero lo que el Señor me dijo es verdad. Las 2 cosas son verdad. Oremos unos por los otros, hermano. El Señor viene pronto. Cristo viene pronto. Y el Señor está derramando su Santo Espíritu sobre sus hijos. Hermano, no importa de dónde venga usted, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya sido en su pasado. El Señor está dispuesto a usarlo, de hacer ese vaso de barro en un vaso valioso para su obra. Señor les bendiga. Hermanos queridos, nuestra hermana leía en lo que leímos el versículo para iniciar, y es que Judas está escribiendo aquí que tenía una gran necesidad para alentar a la iglesia para que contiendan con la fe. Podemos preguntarnos quién es este Judas, hermano. ¿Quién es este Judas? En el Nuevo Testamento hay como 6 Judas. Está Judas el Iscariote, está otro Judas que dice no el Iscariote, está otro Judas que es donde fue a la casa cuando Cristo se le apareció a Pablo, a la casa, ustedes saben, donde estaba un grupo, allá había otro Judas. Pero este Judas, hermano, es un Judas especial. ¿Y cómo sabemos que este Judas es el que escribió este libro? Nosotros vamos a probarlo, hermano. Dice Judas, hermano de Santiago. ¿Quién era Santiago? ¿Se acuerda? Hermano de Jesús. Entonces, hermano, este Judas, hermano de Jesús, escribe esta carta, 1,5 páginas, nada más, donde nos da unos consejos. Y fíjense, hermanos, que para todos aquellos que no saben, Judas es un libro escatológico. Es un libro que está un poquito antes de Apocalipsis. No es por casualidad, sino porque son los libros de los últimos tiempos. Es un libro profético. Así que, hermano, vamos a estudiar la palabra en Judas, pero antes de eso vamos a orar para que el Espíritu Santo se pasee en nuestro medio y las palabras que salgan de mi boca sean palabras del Espíritu Santo. Querido Dios, no soy digna ni merezco, Padre, que
tú hayas encomendado en mis manos tu palabra, pero gracias a tu misericordia. Gracias porque me llamaste, Señor, de la inmundicia a la justicia. Aquí estoy, Padre, para servirte. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Derrama, oh Dios, tu Espíritu Santo sobre tus hijos y que, Señor, tus palabras no resulten vacías, sino, Señor, que entren en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para que el terreno que tú has preparado, Padre, reciba tu semilla y que nosotros podamos reproducirla conforme a tu divina y santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay tres cosas, hermanos, que Judas está hablando, y ¿saben qué? Está hablando a la iglesia. Dice el número 1, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los llamados, está a nosotros, a los llamados, hermano por Dios el Padre y guardado por Jesucristo, misericordia, paz y amor sean multiplicadas. Y el 3 dice, amado, gran solicitud tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Sentí esa necesidad para alentarnos a que contendamos por la fe que una vez fue confiada a los santos. Ustedes saben que de este libro se habla poco, casi no se habla. Hay algunos aspectos en este libro, hermano, que nos van a servir. Por ejemplo, habla de tres cosas vitales que se se dieron antes y se van a dar ahora. Las murmuraciones, la rebeldía. Si usted es rebelde, usted murmura. Si usted no es rebelde, usted no murmura. La rebeldía acarrea murmuraciones. También habla de los pecados que el pueblo de Dios no debe de cometer, ni siquiera compartir con los que lo cometen. Y también habla del sacerdocio, que muchas personas se van a corromper por criticar el sacerdocio establecido por Jesús y el Espíritu Santo. Así que vamos a hablar un poquito de eso y vamos a aprender qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice aquí el 5. Aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo. Estoy en Judas. Hermano, vamos a estudiar Judas y números 14 y 16. No vamos a pasar de esos libros. Dice el Judas 5, porque solo un capítulo tiene. Aunque vosotros ya lo sabéis, os recuerdo que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo, destruyó a los que no creyeron. Ya lo sabemos, dice, pero nos está recordando que el Señor, después de haber sacado de Egipto al pueblo, destruyó a los que no creyeron. ¿El pueblo actual ha salido de Egipto? Sí, ¿verdad? Hemos salido del Egipto del mundo, del pecado, y hemos venido al pueblo del Señor, a Israel, al pueblo del Señor. Pero dice de que aún dice, el pueblo destruyó a los que no creyeron. ¿Será que en este tiempo el pueblo de Dios tiene gente que no está creyendo en sus filas? Vamos a estudiar. Vamos a ir a Números, a ver qué es lo que pasó con el pueblo que Dios sacó de Egipto. Vamos a ir al Números 14. Aquí estaba pasando una situación, hermano. Vamos a empezar en el 14:2 del libro de Números. Aquí hubo una situación, hermano, que nosotros no debemos de repetir. Por eso
Judas está diciendo, les estoy recordando para que ustedes afiancen su fe. Ustedes saben que cuando el pueblo de Egipto, sacado por Dios de la esclavitud a través de Moisés, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, se mandaron 2 espías a que viera cómo ellos iban a entrar en esa tierra. Y de los 12 espías, 10 dieron malas noticias. Y no solo dieron malas noticias, sino que se volvieron contra Moisés y contra el pueblo de Dios. 2 dieron buenas noticias, Josué y Caleb. Pero entonces cuando ellos miran que Josué y Caleb dan buenas noticias, ellos quisieron, si no hubiera sido por el poder de Dios, por la nube, el mismo Dios se presentó allí para que no mataran a Josué y Caleb. Pero cuando estos 10 llevaron la noticia, ¿qué pasó con el pueblo? ¿A quiénes les creyó el pueblo? ¿A los 10? Ustedes saben que nosotros los seres humanos tenemos esa facultad de creer a la mayoría. Dice un dicho, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Sí? Y la minoría no tiene razón. La minoría está equivocada. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado en esto. Porque saben, dice aquí, todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muriéramos en el desierto. Ojalá ellos nunca hubieran pronunciado estas palabras. Más adelante vamos a ver los resultados. ¿A quién había elegido Dios como capitán de ese pueblo? A Moisés. Sin embargo, el 4 dice, y decían uno al otro, nombremos un capitán y volvámonos para Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro ante toda la congregación de Israel. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, eran 2 de los que habían reconocido, rasgaron sus vestidos. Y dijeron a la congregación, el país que fuimos a reconocer es bueno en gran manera. ¿Qué estaban diciendo los otros? Que era malo. Pero ellos dijeron, es bueno. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá a esta tierra que emana leche y miel y nos la entregará. Por lo tanto, dice, no seas rebelde. Hermano, el boom de todo el pecado es la rebeldía. No seas rebelde contra el Señor. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, dice. Su amparo se apartó de ellos, pero con nosotros está el Señor, no le temáis. Sin embargo, dice que la multitud, el 10, habló de apedrearlo, pero la gloria del Señor se mostró en la tienda de la reunión ante Israel. Si no hubiera sido por la gloria de Dios, estos hubieran apedreado y matado a Josué y a Caleb. Y dice el 11, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me han de creer a pesar de todas las señales que hice entre ellos? Hermano, el Señor había hecho muchas señales en el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que el Señor con una nube los cubría de día de la intemperie del calor, de la intemperie del sol, y los cubría, ahí los llevaba? Y de noche dice que una llama de fuego también les daba calor. Eso lo había contemplado el pueblo de Israel. Otra cosa que habían contemplado es cómo el Señor, a través de Moisés y su séquito que llevaban el arca, se había abierto el mar rojo y el pueblo había pasado en seco. Todo eso lo vieron el pueblo de Israel. Sin embargo, dice que
estaban criticando y estaban enojados y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Dice el Señor en el 12, los heriré de mortandad y los destruiré y haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés va y ora e interfiere ante el Señor y le dice, no, Señor, no hagas esto, mira que van a decir los otros pueblos, conforme a la grandeza de tu amor, perdona la iniquidad de este pueblo, dice el 19. ¿Cómo lo has perdonado desde Egipto hasta aquí? El 20 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, conforme a tu pedido los he perdonado. Y los perdonó. Pero el 22 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y me han desoído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, dice, ninguno de los que me han irritado la verá. Dice el Señor en el 27, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Estaba murmurando el pueblo de Dios. ¿Sobre qué estaba murmurando el pueblo? Sobre Moisés. A Moisés que le dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto y no nos hubieras traído acá. Pero el Señor aquí se toma el lugar de Moisés. Querido hermano, cuando el Señor hace de usted vaso de barro, un vaso de dignidad, un vaso de representar al Señor, no murmure. Porque ¿saben qué? El Señor, aún en la flaqueza de la iglesia, aún en los problemas de la iglesia, la gloria del Señor está en su casa. Y su casa se representa a través de los miembros que Él escoge para trabajar para su obra. Así es que, hermano, el pueblo estaba murmurando contra Moisés, pero el Señor dice, 10 veces han murmurado contra mí. Y dice, a todo esto que han visto, todos los milagros y todo lo que yo he hecho, no van a entrar a la tierra. Dice el 28, diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mi oído, así haré con vosotros. En el desierto caerán vuestros cuerpos, todos los que fueron contados de 20 años arriba, los que habéis murmurado contra mí. Dice, y vosotros a la verdad no entraréis a la tierra que juré daros para que habitéis en ella, excepto ¿quién? Caleb y Josué. Judas nos está diciendo, acuérdense de esto que pasó. Contiendan por su fe. Acuérdense que el Señor, aún el pueblo que vino con él, que fueron desobedientes a su mandato, el Señor los destruyó. A veces son fuertes estas palabras, hermanos, porque a veces creemos que Dios no destruye, pero aquí sí, la gloria de Dios destruyó a esta gente. Y vamos a aprender más adelante, hermanos, que eso sucede en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es una de las cosas de que está llamando Judas en su palabra, uno de los pecados que el pueblo está cometiendo. Después dice que el Señor, aún a sus ángeles, a los ángeles que no respetaron, que no guardaron su dignidad, igual los echó al abismo profundo para que se pierdan, ¿verdad? Con su jefe, el enemigo. Así es que, hermano, el Señor hace justicia y juicio, no importa quién sea y cómo sea. Hubo una rebelión en el cielo y el Señor echó a Lucifer y a la tercera parte de sus ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Estamos guardando nuestra dignidad nosotros, querido hermano? ¿Estamos representando realmente a ese rey que nos ha llamado como pueblo especial, como pueblo suyo?
¿Estamos realmente nosotros, hermanos, caminando como el Señor nos manda a caminar? Pero hay otro pecado, hermano, que vamos a hablar nosotros en esta mañana también. Dice el 6, el 7. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestos por ejemplo. Ya aprendimos el pecado de la murmuración. El Señor destruyó a todos los que murmuraron y a todos los que se pusieron en contra de Moisés y de lo que Dios hacía. Ahora vamos a aprender acerca de esta otra recomendación que Judas nos está dando. Vamos a ir, hermano, al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, dice el 20. Amén, hermano. Se oye bonito desde aquí la música de la Biblia cuando están hojeando su Biblia. Se oye bonito. Dice la hermana de Guay que esa es la música que más le gusta al Señor en los cielos. Dice que es una alabanza musical para el cielo. 1:20. Dice así: los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, antes se ofuscaron en su propio razonamiento y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a la inmundicia, dice el 24, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Criador, que es bendito por los siglos. Amén. Hermanos queridos, antes de pasar, ¿qué cosa es honrar más a la criatura que honrar a nuestro Dios? Voy a poner ejemplos. Rebeldía. Hermano, si su esposa le dice el sábado, quédate conmigo acostadito que está haciendo frío, no vayas a la iglesia, quédate aquí conmigo, mira. De todas maneras, ya sabes lo que van a decir, hablan de lo mismo. ¿Para qué vas a ir? ¿Qué? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Qué es el sábado para Dios? Eso es amar a la criatura más que al Criador. Darle el primer lugar a la carne, a la sangre o a las cosas del mundo. Hermano, nada es más grande ni nada es más superior que honrar a nuestro Dios que está en los cielos. Dígale quien se lo diga. Si usted no aprende a tener prioridades en su vida, usted se va a quedar aquí teniendo sus prioridades y alistándose para la quema que va a haber en el final del mundo. Hermano, esto es fuerte y es delicado y a veces se hieren susceptibilidades, pero es la verdad. Nosotros tenemos que amar al Criador más que la criatura, porque a veces queremos quedar bien con la gente de este mundo y no nos importa quedar mal con nuestro Criador. Nuestra primera prioridad es Cristo Jesús y muerto en una cruz para que yo tenga la oportunidad de salvarme. Dice aquí, hermanos, el 25, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas más que al Criador,
que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, por esa razón, por obedecer más a las criaturas que a Dios, el Señor los entrega a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Es un tema que no se habla, hermano, pero que se tiene que hablar. Porque si alguno de nosotros estamos cayendo en este pecado, es hora de decir no. Porque Dios dice en su palabra que no. Es común, hermano, ahora en el mundo. Y esto es para la iglesia, hermano. Santiago lo está escribiendo a la iglesia. Judas, esto es para la iglesia. Dice que las mujeres ya no querían tener sus relaciones normales que Dios estableció, sino dice que iban contra de la contranaturaleza. Estoy en Romanos 1:26. Y aquí habla de las mujeres, hermano. ¿Por qué será que habla aquí de las mujeres? Porque la mujer tiene que decir no. Ustedes saben que hay cuando se van a casar, tienes que decirle todo sí a tu marido, lo que tu marido diga, mira que cuando tú te casas, tú ya eres parte de él y tienes que obedecer todo lo que te diga. No, todo lo que se oponga entre lo santo y lo mundano, nosotros tenemos que decir no. Querido hermano, hay cosas establecidas para una relación linda, bonita, entre un hombre y una mujer bendecida por el Señor. Y si usted está practicando, hermano, este tipo de cosas, sexo contra la naturaleza o sexo oral, que me perdonen, no sé si hay niños por acá, es pecado, es blasfema, hermano. Eduardo nos hablaba un poquito cuando estuvimos allá en la semana. Lo que Dios estableció para una cosa es para esa cosa, hermano. Y si Dios nos está hablando en esta mañana y usted hace oído sordo, es su problema, hermano. Ya el Señor habló. Todos los que están aquí ya saben lo que demanda el Señor de una pareja, de una vida saludable, de una vida bendecida por el Señor. Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. De igual modo, dice el 27, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamia hombre con hombre, y recibieron en sí mismos el merecido pago de su extravío. Y el 28 dice, y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. ¿Están viendo lo que dice aquí? No conviene. Y si lo hacemos, estamos en una mente depravada. Dice, llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y maledicencia. Esto es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó después en Sodoma y Gomorra? El Señor tuvo que arrasar. Arrasó a esas ciudades, hermano, por estos pecados. Y otra vez Judas nos está, hermano, dice, yo tengo una gran necesidad de escribirle a ustedes que en los últimos tiempos van a estar pasando estas cosas. Así es que, hermano, el Señor nos llama, aunque nosotros tengamos un nuevo despertar, tengamos el conocimiento, porque el Señor quiere que su pueblo sea limpio. ¿Y cómo es que dice de los ángeles que no guardaron qué? No guardaron su dignidad. Dios quiere que sus hijos guarden su dignidad. Y esa es una manera de guardar su dignidad. Mantener su cuerpo limpio delante de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora hay otro pecado. El otro pecado es referente al sacerdocio.
Dice, vamos a volver al libro de Judas. Y dice, el 11, Judas 1:11, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Por el lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la revelación de Coré. En la rebelión. Gracias, hermano. Ustedes se acuerdan, hermano, lo que pasó. Vamos a ir al número 16. En la rebelión de Coré. Otra cosa que el Señor nos está llamando, hermano, ahora a nosotros. Número capítulo 16. Aquí se presenta una situación bien peligrosa, hermano. Mire, Coré era el representante de la tribu de Leví, que eran los administradores del santuario. Estos hombres, y tenían 2 sacerdotes. Miren, estos 2 sacerdotes no era que oficiaban en el lugar santo santísimo, sino que eran los dirigentes de ellos. Que, o sea, ellos apacentaban a la grey de los levitas. Entonces, imagínense ustedes, aquí miramos algo parecido de lo que pasó con las 12 espías. Aquí se levantaron todos los príncipes de renombre, 250 príncipes de renombre, o sea, la crema innata de los que administraban el santuario, se levantan aquí contra Moisés, específicamente contra Aarón, que era el sacerdote nombrado por Dios. Y miren las palabras, hermano. Dice el 16:2. Bueno, el 1 dice que era Coré, hijo de toda la genealogía, ¿verdad? Dice, se levantaron contra Moisés más de 250 varones de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, varones de ¿qué? De renombre. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, miren lo que les dicen, basta ya, le dice, porque todos los de esta congregación son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? ¿Qué estaba diciendo aquí Coré? Aquí todos podemos oficiar, no solo a Aarón, porque ustedes saben que Moisés no oficiaba, era Aarón el que oficiaba. Aquí todos somos santos, aquí todos somos de la jerarquía. ¿Por qué tú no dejas que nosotros oficiemos y solo tú te tomas el nombre de oficiar? Eso es lo que está diciendo. Dice, basta ya porque todos los de la congregación son santos. O sea, él dice, aquí todos somos santos, aquí todos somos iguales, aquí todos podemos oficiar. Dice, y en medio de ellos está el Señor, aquí está el Señor con nosotros. ¿Por qué os levantáis vosotros? Se refiere a Aarón y a Moisés cuando él está hablando sobre la congregación del Señor. Y dice que cuando oyó Moisés, se echó sobre su rostro. ¿Por qué Moisés se echa sobre su rostro? Sí. Amén. Porque Moisés sabía que el único que había sido elegido, santificado para la obra del santuario era Aarón. Entonces dice que él se echó sobre su rostro y dice, el 5 dice, y dijo a Coré y a todo su séquito. Vamos a pedir a los papás que pongan a sus niños, que lo sienten, que no se interrumpa el culto. Es muy importante, hermano, que no se interrumpa el culto. Cada papá agarre a su bebecito, lo tiene ahí cerquita, para que no interrumpamos la palabra del Señor. Dice, y dijo Coré y todo su séquito, mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo, y lo hará llegar así a quien él elija, se acercará así. Entonces le digo a Moisés, está bien, mañana nosotros vamos a saber quién es santo y quién no es santo, ¿verdad?
Estoy leyendo número 16, voy al 9 ahora. Y dijo Moisés a Coré, dice el 8, oíd ahora, levitas, ¿es poco que el Dios de Israel os haya apartado de su congregación, allegándonos así para que ministréis el santuario del Señor y estés ante la congregación para servirle? Él te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos levitas, y ahora procuráis también el sacerdocio. Era poco para ellos, hermano, ministrar el santuario, ministrar el tabernáculo, y también querían el sacerdocio. Entonces dice el 11, por lo tanto, tú y todo tu séquito estáis contra el Señor, porque a Aarón, ¿qué es él para que murmuréis contra él? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Murmurando contra el sacerdocio. Esta es otra de las cosas que el Señor, hermano, nos manda a que nos cuidemos a través de la carta de Judas. No murmuremos contra el sacerdocio. El Señor tiene sus planes, hermano. El Señor mira el fin desde el principio. El Señor sabe lo que está haciendo en su casa y en su pueblo. No murmuremos contra el sacerdocio. ¿Qué pasó aquí, hermano? Es triste lo que pasó. Dice que Moisés mandó a llamar, estoy en el 12, 16, 12. Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán. ¿Quiénes eran estos? ¿Por qué Moisés los manda a llamar a ellos? Estos eran los sacerdotes de ellos. Entonces Moisés dice, bueno, si estos están diciendo esto, están en contra del sacerdocio, déjame llamar a su jefe, los que estaban a cargo de pacificar. Déjame llamar a su jefe para ver qué puedo yo hacer con ellos. Pero dice que la contestación de ellos fue acusarlos también. Miren lo que contestaron los jefes de ellos. Dice, ¿es poco que nos haya hecho venir de una tierra que emana leche y miel? Vamos a sentar a los niños y vamos a tenerlos calladitos, por favor. Hermano, el pueblo, en el tiempo que el Señor sacó al pueblo de Egipto, estaba emanando esa tierra leche y miel cuando ellos fueron sacados. ¿Cuáles eran las condiciones que estaba el pueblo? Estaban de esclavos, estaban sufriendo, les habían puesto carga sobre carga, estaban muriendo de desnutrición, de hambre, de exceso de trabajo. Sin embargo, aquí dicen que estaban bien y que tenían leche y miel donde estaban. Mira cómo somos de malagradecidos. Así somos nosotros, hermano. Somos malagradecidos. Nosotros creemos que el mundo tiene leche y miel. No tiene leche y miel el mundo. La leche y miel está aquí, hermano. Porque el Señor nos tiene preparada una mansión celestial. Una vida donde no vamos a tener sufrimiento, donde no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber hambre. No seamos malagradecidos como este pueblo, hermano, que después que estaban en una situación difícil, sufriendo, llorando, muriendo, dicen que quieren volverse porque allí estaban bien. Y miren, aquí es donde se enciende la ira del Señor. Cuando nosotros no reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha dirigido en nuestras vidas, cómo Dios nos trae del lodo cenagoso y dice que afirma nuestros pies en la roca que es Cristo Jesús. Dice, entonces dice Moisés se enojó. Dice el 13, hermano, si no, dice que también te estás enseñoreando de nosotros imperiosamente. De esto acusó estos 250 príncipes importantes, y su jefe, Datán y Abirán, le dice, tú te estás enseñoreando de nosotros imperiosamente. Hermano, cuando se baja una orientación de algo que se tiene que hacer en la iglesia, cuando un manual de iglesia que rige la iglesia se cumple, hay personas que están en contra y critican eso.
Nosotros vamos a aprender aquí ahora que después de que el Señor se enoja contra estos príncipes y se los traga a la tierra a los 250 y a todas sus propiedades y todo lo que estaban allí, pasó algo. El pueblo criticó lo que Dios hizo. Y en vez de echarle la culpa a Dios, se la echan a Moisés, que era lo mismo. Pongan cuidado, hermano. Esto es palabra de Dios, hermano. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros no hagamos. El Señor quiere que nosotros seamos humildes y que aceptemos su voluntad, que aceptemos su mandato, que aceptemos sus preceptos. El Señor dice, no debe de haber pecado, no debe de haber pecado, hermano. ¿Qué vamos a hacer? No quiere decir, hermano, que nosotros no seamos pecadores, porque nacimos, hermano, con una tendencia pecaminosa, pero eso no nos invita a pecar. ¿Se entiende eso? Somos pecadores por nuestra tendencia, pero no porque pequemos. Entonces aquí, hermano, dice el 24, el 16:24, le dice el Señor a Moisés, dice el 23, entonces el Señor le dijo a Moisés, di a la congregación, apartaos de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él les dijo, di a la congregación, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré y Datán y Abiram, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la entrada de las tiendas con sus esposas, sus hijos y sus niños. Y entonces le dice aquí, en esto conoceré que el Señor me ha enviado para que hiciera todas estas cosas, que no las hice por mi voluntad. Dice aquí Moisés, si estos hombres mueren como todos los hombres, o al ser visitados siguen la suerte de los hombres, el Señor no me envió. Mira lo que dice aquí Moisés. Si el Señor no hace lo que yo digo aquí, el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace lo que yo digo, el Señor me envió. Entonces aquí viene, hermano. Dice que apenas Moisés acabó de hablar, estoy en el 16:31 de Números. Apenas Moisés acabó de hablar estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellos. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a su familia y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos y todo lo que tenían descendieron vivos a la tumba. La tierra cubrió y perecieron en medio de la congregación. ¿Para qué pasan estas cosas? El 40 dice, para que los israelitas recuerden que ningún extraño que no sea del linaje de Aarón llegue a ofrecer sahumerio ante él, ante el Señor, para que no le suceda como a Coré y a su séquito, según dijo el Señor por medio de Moisés. Al día siguiente, el 41, la congregación de Israel, ¿qué hizo? ¿Alguien va siguiendo la lectura? ¿Qué hicieron? Murmuraron contra Moisés y dijeron, vosotros estás matando al pueblo del Señor. Le echan la culpa a Moisés, que Moisés está matando al pueblo del Señor. Hermano, usted no sea juez del diablo, no sea abogado del diablo. Cuando hay una cosa que se tiene que arreglar, acéptela aunque le duele, pero no murmure contra las cosas del Señor, porque vamos a ver lo que pasó aquí. El Señor destruye a la gente que está queriendo usurpar el sacerdocio, que está murmurando contra el sacerdote que Él estableció. Entonces viene el pueblo, se levanta y comienza a murmurar de nuevo. Somos cabeza dura nosotros, ¿verdad? Acababa de pasar, acababan de ver lo que había pasado. Que Moisés le dijo, si yo no estoy contigo, Señor, no lo haga, pero si estoy contigo, que se los traiga en la tierra vivo a estos que quieren usurpar, y el Señor lo hace.
Pero entonces lo acaban de ver y siguen murmurando. Y el Señor le dijo a Moisés: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos, dice, otra vez Moisés se echa sobre su rostro pidiendo, intercediendo por esta gente. Y el 47 dice, el 46 dice: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, pon en el fuego del altar y pon incienso sobre él y vi a la congregación y haz expiación por ello, porque la ira del Señor ha salido y la mortandad ha empezado. ¿Cómo sabía Moisés que esto estaba pasando? Moisés estaba conectado con Dios, hermano, y Moisés sabía que lo que habían renegado, lo que habían murmurado y la acusación que el pueblo le había hecho a él, se la estaba haciendo directamente a Dios. Y él sabía que la ira del Señor se iba a manifestar. Entonces viene él en un desesperado esfuerzo por salvar al pueblo. Hermano, Moisés amaba a su pueblo. Hermano, si usted el Señor le da un cargo y usted no lo cumple como es, usted no ama a sus hermanos en sus tristezas, en sus dolores o no está en sus alegrías, usted no es un buen dirigente, hermano. Usted adquiere un compromiso, hermano, de amar y de proteger a este pueblo aún en las peores circunstancias que se encuentren. Aquí Moisés otra vez sabe lo que va a pasar y entonces le dice al hermano: ponle rápido incienso y vete a interceder por el pueblo. Y dice, la hermana de White dice que Aarón corrió. Aquí no dice, pero dice que Aarón corrió porque la mortandad había empezado. Y dice aquí, hermano, dice, entonces Aarón tomó el incensario y como Moisés le dijo, corrió. Sí, aquí dice corrió en medio de la congregación y vio que la mortandad había empezado en el pueblo y ofreció incienso y hizo expiación por el pueblo. ¿Dónde se puso el sacerdote? En medio. ¿Ustedes creen que si este sacerdote no hubiera estado limpio, no se muere allí junto con los malos? Se puso en medio, hermano, porque ante Dios él estaba con su dignidad de acuerdo al Señor. Se puso en medio y eso de ponerse en medio significó que parara la mortandad. ¿Cuántos cayeron? ¿Cuántos murieron? 14,700 dice. Los que murieron en esta plaga fueron 14,700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Hermanos queridos, 3 cosas. Yo no voy a decirles solo lo triste, lo negativo, también vamos a ir a una parte bonita. Hermano, cuando usted está luchando con un pecado, hay una señora que estaba en un condominio. Usted sabe que los condominios tienen su terracita ahí. Esta señora acostumbraba a hablar siempre en voz alta, a orar en voz alta. Y dice que toda la mañana en esa terraza, Señor, ayúdame, Dios mío, no me desampares, Padre. Quita, Señor, la telaraña de mi pecado, toda la mañana. Quita, Señor, la telaraña de mi pecado. Ayúdeme que yo no vuelva a seguir cayendo en este pecado, Señor. Y dice que su vecino, que era ateo, estaba oyendo todos los días esta misma canción. Entonces dice que se le puso enfrente: señora, mate la araña. Para que no tenga telaraña, mate la araña y ya va a ver que no va a haber telaraña. Tenemos que matar la raíz del pecado. Amén. Si usted, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, usted dice, esto se termina aquí, usted mate la araña, porque si usted está, hermano, tratando con el pecado y que caigo, ¿cuál es la raíz de su pecado, hermano? ¿Cuál es la raíz? Examínese. ¿Es la crítica? ¿Es la murmuración? ¿Es el sexo? ¿Es la pornografía? ¿Es la televisión? ¿Qué es lo que me está haciendo flaco a mí espiritualmente?
¿En qué es que yo debo de suplicarle al Señor que me ayude, que me levante, que me dé fortaleza, que me dé fuerza para matar esa raíz del pecado? Mate la araña, no estés pensando, ay Señor, que esto, el pecado es la consecuencia de su raíz de pecado. Oiga bien esto, el pecado es la consecuencia de su raíz de pecado. Mientras usted no quite de raíz eso que le está robando su salvación, usted no va a tener victoria sobre el pecado, hermano querido. Así es que, hermano, el llamado de Judas, vamos a ir a Judas nuevamente. Dice el Señor en su palabra, dice el 16, dice que esta gente lo critican todo, se quejan de todo, andan según sus propios deseos y su boca habla con soberbia, adulan a las personas para sacar provecho. Dice, ellos nos decían en un tiempo, dice el 18, en el tiempo final. Ustedes han visto que hemos hablado después que sacó el Señor al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, y aquí viene Judas y nos lleva a recordar esto y nos habla de los tiempos finales. ¿Cuáles son los tiempos finales? Estos, en los que estamos viviendo ahorita. Dice que se quejan de todo, lo critican todo, andan según sus propios deseos. Yo hago lo que a mí me da la gana. Si yo quiero tomarme una cerveza, me lo tomo. Si yo quiero tomarme un vino, me lo tomo. Si yo quiero bailar, bailo. ¿Y qué? ¿A quién le importa? Eso pasa, hermano. Eso pasa en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, hermano, que nosotros no caigamos en estos pecados, en estos vicios, en estas situaciones, hermano. Y si hemos caído, ya pasó. Si fue anoche, ya pasó. Hoy es un nuevo día. Es un nuevo pacto con el Señor. Tenemos que vivir de pactos, hermano, para que el Señor nos ayude. Dice, ellos os decían que en el tiempo final habría burladores que andarán según sus propios deseos. Estos son los que causan divisiones en la iglesia, sensuales que no tienen el espíritu. Pero nosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe y orad movidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo se llamaba el tema? Contendamos por nuestra fe. Así se inicia el libro de Judas. Dice el 3. Amado, gran solicitud tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Sentí una necesidad para alentarnos a que contendáis por la fe, que una vez fue confiada por los santos. Él termina su libro diciendo que nosotros tenemos que, dice, vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe y orad movidos por el Espíritu Santo. Manteneos en el amor de Dios mientras esperáis que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os dé vida eterna. Sed compasivos con los que dudan. A otros salvadlos arrebatándolos del fuego. ¿Usted cree que este tema de esta mañana puede arrancar a alguien del fuego? Ojalá así sea. Ojalá Dios quiera, hermano, que aunque a ti te duela, que aunque te haya molestado una palabra, esta palabra trabaje en tu corazón y en tu mente para decir, Señor, yo tengo que cambiar en esto. Si yo critico, si yo murmuro, si yo tengo un pecado, si yo estoy hablando del sacerdocio, Señor, ayúdame. Muchas veces los pecados más grandes son los que creemos que son los más pequeños, hermano. Pidámosle al Señor que el Señor nos ayude. Dice, salvarlos y arrebatarlos del fuego, a otros mostrarle compasión, aborreciendo aún la ropa manchada por la carne contaminada. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caídas y presentarnos sin falta ante su gloria, con gran alegría a Dios nuestro Salvador, el único sabio, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad
ahora y por todos los siglos. Amén. Señor bendiga a su iglesia, hermano. Amén.